Hemos visto ya las aserciones combinadas utilizando el any of y el all of, ¿cierto? En esta oportunidad vamos a ver otras dos opciones que tenemos para crear esas aserciones combinadas. Tenemos el either, ¿cierto? Que me permite crear una aserción que se cumple si cualquiera de los dos matchers que le indiquemos, se cumple. Es decir, esto tiene la funcionalidad de un OR. Y el bot, por su parte, tiene la funcionalidad de un AND, para crear una aserción que se cumple solo si ambos matchers especificados se cumplen. Entonces acá podemos ver un abrebocas de lo que serían estos dos comparadores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para una cadena de Hola Mundo, que tenemos una comparación para decir que esa cadena comienza con H o termina con O, básicamente. Y si se cumple alguna de las dos, básicamente esta prueba pasaría. Acá vemos el caso del bot, donde tenemos acá para un número entero, que es el 10, creamos un comparador para decirle que ese número debe ser mayor que 5 y menor que 15, ¿cierto? Entonces acá sí se deben cumplir las dos para que la prueba pase. Vamos a ver esto un poco en el entorno de desarrollo. Vamos a ir acá. Vamos a crear un nuevo método de prueba. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Void aserciones combinadas parte 2, por ejemplo. Y acá pues vamos a crear una cadena, ¿cierto? Con un mensaje. eh, por ejemplo, que diga la aserción es muy importante. Entonces, si creamos el comparador para el either, recordemos que funciona como un OR. Y también nos permite agregar condiciones tipo AND, que ya lo vamos a ver ahorita cómo se hace. Entonces podemos tener con ese comparador una aserción combinada con varios comparadores. Entonces vamos a crear un matcher. Recordemos que le tenemos que decir el tipo de dato, en este caso es un string, sobre lo cual vamos a trabajar. Y vamos a llamarle esto matcher either. Y acá pues básicamente llamamos a either, le decimos que eh, lo primero que queremos, por ejemplo, para este mensaje es que lo siguiente, por ejemplo, que comience start con el siguiente texto, la, ¿cierto? Acá vemos que saca un error, a ver por qué. Dice que, mm, bueno, y acá sí, básicamente porque nos hacía falta agregarle el OR. Y eso es porque el Ether por sí solo me retorna un matcher que es combinable, ¿cierto? Que es una clase de Handcrest. Entonces acá ya yo le digo el OR, ¿cierto? Entonces acá yo le voy a decir que debería finalizar, por ejemplo, ends with con un punto. Ahora, hasta ahí bien. Si yo ejecuto la prueba, vamos a hacer la aserción con este matcher. Y yo ejecuto la prueba, pues vamos a tener que la prueba va a pasar con éxito. ¿Y por qué va a pasar con éxito? Porque esos dos se cumplen en este caso, ¿cierto? Entonces ahí vemos que la prueba pasa, ¿cierto? Y es porque uno de los dos se cumple, en este caso los dos. Pero yo podría tenerle acá, decirle que termina con mundo y eso es evidente que este string pues no finaliza con mundo. Aún así, la aserción va a finalizar correctamente porque se cumple esta primera condición que le dimos acá. Entonces recordemos que así podemos trabajar un OR. Ahorita vemos cómo le podemos agregar a esto un AND, ¿cierto? Para que mejoremos pues nuestra aserción. Vamos a ver primero cómo funcionaría
el bot. Entonces vamos a crear un matcher aquí, tipo string. Entonces aquí lo podemos llamar matcher bot. Y aquí llamamos a bot. Y le podemos decir en este caso sí, que debería finalizar. Acá le podemos decir que ignorando las mayúsculas y minúsculas. Y acá el end le podemos decir que, por ejemplo, que contenga la palabra aserción. Y ahora yo voy a hacer la aserción sobre ese mensaje, indicándole el matcher que acabamos de crear. Entonces, en este caso sí, sí o sí, para que nuestra prueba pase, se deben cumplir estos dos comparadores. Uno es que finalice con esta cadena que es un punto, acá vemos que finaliza con un punto, y que contenga la palabra aserción. Acá la vemos. Recordemos que, pues acá como está mayúscula y aquí está minúscula, utilizamos el ignore case, pues para esta prueba. Si ejecutamos, deberíamos ver que las dos pruebas pasan correctamente. Ahí vemos que no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera agregarle un AND a este Ether, lo puedo hacer. Aquí al final me da la opción de un AND, ¿cierto? Entonces, acá realmente él va a tener eso sería un OR, pero yo también puedo agregar un otro OR si así lo deseo. O sea, puedo tener tantos OR como necesite y puedo agregar los AND también. Entonces, por ejemplo, si queremos que, por ejemplo, que contenga, contains, string, muy, pues también lo podemos hacer. Y acá le podemos decir que eh, end with, por ejemplo. O acá también lo podemos hacer así. eh, has length, si queremos validar el tamaño, esto tiene 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30. Tiene 30 caracteres. Entonces acá le podemos decir que sí o sí, con este end, que ese mensaje, pues debe tener 30 caracteres. Si ejecutamos la prueba, vemos que funciona correctamente. ¿Qué pasa si yo acá le digo 28? Ahí vemos que la prueba falla y acá nos dice por qué falló. Entonces aquí vemos que en el esperado, que es este, ¿cierto? Él nos dice, nos encierra todo esto acá, ¿cierto? Y esto sería un OR, ¿cierto? Y ya luego acá vemos el END y dice que la secuencia de caracteres debería tener una longitud de 28, pero él encontró 30, ¿cierto? Entonces ahí vemos que también nos indica con mucha claridad qué fue lo que falló. O sea, aquí 30. Y lo mismo podemos hacer con el bot. También me permite aquí agregarle honor, básicamente. Por ejemplo, que termine, pues que tenga, por ejemplo, acá le podemos decir, incluso podemos utilizar este. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues básicamente que acá sí se deben cumplir estos dos, ¿cierto? Y esto me generaría la validación, pero también se va a evaluar esta con un OR. Entonces ejecutamos nuevamente, ¿cierto? Y ahí vemos que funciona correctamente. Aquí le podemos cambiar a 28 y vamos a ver lo que pasa. ¿Cierto? También pasa. ¿Y por qué pasa? Porque esto es un OR. Y recordemos que un OR es, es que se cumpla una u otra. Entonces, si se cumple esta, que se está cumpliendo porque estos dos matchers se están cumpliendo también, ¿cierto? Internamente. Entonces, él toma como esto, un camino válido, ¿cierto? Entonces, esto sería como las opciones que tenemos para crear aserciones combinadas en Handcrest.